y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar en su sombra. Así que así que ahí podemos ver la fe de Cristo Jesús. Y como decíamos, ¿cuál es la fe de Cristo Jesús? ¿Cuál es la fe de Cristo Jesús? Preguntaban esta semana, ¿cuál es la fe de Cristo Jesús? En medio de las tormentas, en medio de las parábolas, ¿cuál es la fe? Bueno, vámonos a Mateo 13:36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo, él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo resplandecerán, resplandecerán como el sol. Mm, Así que una de las características justamente de la fe de Cristo Jesús es que en medio de lo que nosotros pensamos es hierba, también en medio hay los hijos del hombre, pero que, pero que todos ellos necesitan pasar al otro lado, continuar su vida hasta formarse, hasta seguir transformando, cambiando la semilla y estableciendo unas raíces profundas que le permitan convertirse en un árbol, que le permita convertirse en lo que es. Entonces, en medio de esto, pues la fe de ese grano de mostaza nos hace dar cuenta de la diferencia de lo que es un árbol, de lo que es una hortaliza. Incluso las hortalizas pues tienen su propio árbol, pero ¿cuál es, cuál es la fe de- eh, cuál es la fe? ¿Puede decirle a su mamá abajo está? Me da apagando la luz. ¿Cuál es la fe de ese árbol? Esta. ¿Cuál es la fe de ese árbol? Cómo está su fe? Cómo está tu fe, Gis? ¿A qué se parece? ¿Se parece a un árbol? ¿Tu fe se parece? ¿Y por qué, si la fe debe parecerse a un árbol, por qué el fe debe parecerse a un árbol? Tal vez porque debe tener raíces profundas. Un árbol El tiene árbol, raíces, ¿ya? Tiene raíces profundas. porque da fruto, Marquito. El árbol da fruto, importante. ¿Qué otra característica tiene el árbol?
¿Qué otra característica? Las hojas de las ramas. Las hojas y la rama. Tiene una buena semilla. Exactamente. Entonces, tiene una buena semilla. Pero la característica que Dios en 4:32, que Cristo Jesús la menciona, es justamente, dice, no hace mención a las raíces, lo que hace mención es a las ramas y a las hojas. Obviamente a las ramas y obviamente a las hojas. Incluso Pero pueden, Marquito sin raíces no puede sostenerse, no puede estar fuerte, no puede tener ni las ramas ni las hojas. ajá, correctamente, pero como les decía, sin embargo, en el 4:32 dice, sin embargo, cuando es sembrado y crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas. Entonces, al echar grandes ramas, le, le da la connotación también de las raíces. Y claro, si nosotros nos ponemos a ver, hay árboles que no tienen muchas ramas y sin embargo son árboles, pero sus ramas no son tan fuertes ni son tan capaces de anidar otros nidos, de anidar, de hacer anidar las aves. Mm. Ahí, ahí sí, ahí sí estamos de acuerdo. Entonces, por qué para Cristo Jesús nos hace dar cuenta de lo que hacen las ramas, de lo que son las ramas? ¿Qué son las ramas? ¿Qué son las hojas? ¿Qué hacen las hojas? Son las que llevan el oxígeno, Marquito. Dan Claro, sombra, dan protección. dan sombra, dan protección. Y sobre Sanan, todas las cosas, sanan también, Marquito. por sobre todas las cosas, claro, Las las hojas hojas. dan sanidad y sanidad, sanan. Las hojas dan sanidad. ¿Y qué Dan hacen, sonido. y qué hacen las ramas? Mm. Albergan. Las ramas albergan a otros animales, pero sin embargo, la fortaleza de un árbol está en sus ramas porque Son extensiones. son extensiones. Muy bien, Rocío. ¿Son extensiones de qué? De las raíces. La diestra. Son extensiones de la diestra. De la Ex- diestra. exactamente. Así que la fe, la fe del grano de mostaza, la fe de la semilla, es la fe de las raíces, la fe que transforma esas raíces. Y es la fe también que transforma esas ramas, que transforma esas extensiones, como lo dice Rocío, me parece súper a propósito, esas extensiones, para que sean extensiones de su diestra, extensiones eh, extensiones de su naturaleza y extensiones de, extensiones de su cetro. Así que ahí está implícito el hecho de que una fe verdadera va a estar mostrada por las ramas, porque las ramas al final son la traducción también de las raíces. Y la traducción de sus ramas siempre va a estar mostrada por la extensión de, eh, mm, de, de- de, la extensión de su cetro, la extensión de su autoridad, la extensión de su fruto. E incluso dice, echa grandes ramas, e incluso como un añadido, incluso las aves del cielo
pueden anidar bajo su sombra. Así que la fe del árbol les muestra también a ellos su propia fe. Y claro, entonces, cuál es la fe de las hortalizas? Mira, mi príncipe. Chao. Gracias. Bendiciones. ¿Cuál es la fe de las hortalizas? Miren. ¿Cuál es la fe de las hortalizas? Vámonos a una de estas hortalizas. Una fe vana, Marquito. Eh, una fe vana. Una fe que no se extiende tanto. Una fe que mueve espíritu. Una fe que mueve espíritu. Así que, ¿qué tipo qué tipo de espíritus mueve? Vamos al 4:37, ¿verdad? Dice, se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, entonces le despertaron y dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo, cálmate, sosiégate. Y entonces cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué amedrentados? Entonces, ¿acaso no tenéis fe? Entonces, ¿cuál es la fe de amedrentamiento? La de hortalizas. Eh, em, claro, la fe de Primera de Timoteo, ¿no? Primera de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de una mente centrada. Así que, ¿cómo está? ¿Cuál es la expresión? ¿Cómo es la expresión de la cobardía? ¿En qué se expresa la cobardía? ¿Qué opina? Miedo. Buenas noches, Marquito. ¿Cómo está Marcela? En miedo. En excusas, en muchas excusas para todo. ¿Ya? ¿En qué más? Entonces, Marcela me decía, se expresa en miedos. ¿Y qué hacen los miedos? ¿Qué hacen los miedos en su vida, Marcela? ¿Cómo expresa sus miedos usted? ¿Qué hace con sus miedos? ¿Cómo expresa? No, los miedos amedrentan, pero uno ¿Y qué hace qué hace cuando está atemorizado? ¿Qué hace cuando está amedrentado? a veces, o sea, uno como que le detiene, le paraliza algo, le paraliza. O cuando uno está amedrentado, así, con miedos. Le paraliza. Es decir, entonces Cristo les dice, Retroceden, sí. entonces aparentemente los miedos paralizan, ¿ya? Pero Cristo Jesús no les dice que paralizan. ¿Qué hacen los miedos?
qué le hacen Tienen los miedos? fe. ¿Ah? Los miedos le quitan la fe, no tienen fe. Entonces los miedos le quitan la fe. Muy bien. ¿Qué hacen los miedos, Jess? Según Cristo Jesús. ¿Qué hacen? Los miedos, claro. Los miedos, ¿qué puede hacer? Según Pues, Cristo Jesús, ¿qué hacen? mm, según Cristo Jesús, no te permiten caminar. Ujú. No le permiten caminar. Según Cristo Jesús, ¿qué hacen los miedos, Erika? Los Perdón, Marquito, un miedos, ratito. Perdón, Lérica, ¿qué versículo es? El último, por favor, perdón. El último, Ah, Marcos 4:40. cuatro. 4:40. Ya, gracias. Perdón, Erika. Siga. Sí. No, tranquila. ¿Qué hacen los miedos, Erika, según Cristo Jesús? No permiten extenderse. No permiten extenderse. Nancy, ¿qué hacen el amedrentamiento? ¿Qué hace la cobardía? daña la semilla que tiene que crecer para Pascua o algo así. O sea, quiere dañar Bueno, ese propósito de que se sembró en buena tierra, para Pascua llevemos fruto. Algo así ah, entiendo. Entonces ajá. el miedo hace que eso impide, igual que los pinos, hace que haya esos interrupciones para nuestro propósito de nuestro acercamiento. mm, Ya. Pero Enrique, los miedos según Cristo Jesús. Los miedos no te dejan ver realmente dónde estás y con quién estás. O sea, nublan esta parte de la identidad y de dónde estás plantado, ubicado. Ujú, ajá. Entonces, no permiten ver. Lina, qué hace? Porque esto no son miedos nada más, sino es un amedrentamiento. Es, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, es decir, Dios nos ha dado un espíritu. Pienso que los miedos no nos, pienso que los miedos no nos dejan vernos como árboles, sino nos hacen ver como ramas Qué y buena, nos achican qué la buena, fe. qué buena, qué buena, qué buena, qué buena en la deducción. Exacto. Los miedos no nos hacen movernos como ramas, ni mover nuestras hojas, sino los miedos nos agitan. Muy buena, muy buena apreciación. Entonces, Cristo Jesús algo así les está diciendo. Así que, eh, qué hace la cobardía, Mata? ¿Qué hace la cobardía? Marcela, Mayra, ¿qué hace la cobardía? Porque Cristo dice, están acobardados, entonces la fe y la cobardía les enfrenta ahí. ¿Fe o cobardía? ¿Qué hace la fe? ¿Y qué es la cobardía? Creo que la fe nos da valor, Nos da valor. ¿Y la cobardía? nos vuelve temerosos, al contrario. Ajá. Así que como ya he participado todo eso es lo que dice Cristo Jesús. La fe, Marcos, ¿no? 4:40. Dice, la fe impide seguir por la derecha. Correcto. La fe enfrentada con la Marquito, cobardía. ¿Qué hace la mantiene fe? Pero muy interesante porque la fe calma tempestades, ¿sí? Las hojas del árbol calman tempestades. ¿Por qué calman tempestades las hojas del árbol? Las ramas de los árboles calman tempestades. Ya. Y ahora, ¿la cobardía qué hace? Si la fe calma tempestades, sosiega tempestades, cesa tempestades, ¿qué hace la cobardía?
Agita las tempestades, Marquito. Agita. Agita las aguas y agita las aguas, Agita, agita las tempestades. agita las aguas. Agita, entonces, agita los vientos, agita las tempestades. Así que ese, entonces, por eso entonces volvemos a Marcela a preguntarle, ¿qué hacen sus miedos, Marcela? ¿A quién agitan sus miedos? ¿Quién le agita a usted? Mi pregunta, ¿quién le agita a usted? El miedo aquí se expone, el miedo agita y... Pero qué, aquí, entonces, ya, entonces no entiendo. ustedes, Marcela, usted decía que el miedo paraliza, pero Cristo Jesús les dice que el miedo agita. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿qué agita Marcela? ¿O ¿a quién agita Marcela? ¿A quién? No entiendo. ¿A quién agita? ¿A quién? ¿A quién? Tempestad. A ver, No, a ver, a ver, no entiendo nada. vamos con los discípulos, vamos con los discípulos y vamos con Cristo Jesús. Los discípulos, estaban cobardes, ¿verdad? Marcela, ¿qué opina usted? ¿O quién quiere ayudarme? A ver, vamos con Yo estaba. Erika. Erika, ¿quiere ayudarme, Marcela? ¿O media agitada? No, pero cuando los discípulos sí ¿Quiere estaban en ayudarme? gran temor, dice, pues, cuando vieron Ya, que... nada, a ver, ahorita por eso le explico, ¿verdad? Así rapidito. La fe calma tempestades, mientras que la cobardía agita. Entonces Sí. yo le digo, si había cobardía en los discípulos, ¿se agitaron ellos? Claro, sí. Ya. Y si así se agitaron ellos, ¿se quedaron solitos agitados o quisieron seguir agitando? ¿A quién agitaron? No me cacha. Bueno, Alguien que le cache. ¿A quién agitaron? A los enseñoramientos de cada uno. A los Claro. espíritus. Exactamente, Adri. Agitaron a los espíritus. Exactamente. E incluso le agitaron, si le agitaron al espíritu, los espíritus, le agitaron incluso al Espíritu Santo. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo estaba trabajando, estaba dándoles fe. ¿Y a quién más quisieron agitar? Le quisieron agitar al mismo Cristo. Jesús. A Jesús. Entonces, ahora sí, voy a hablar a los discípulos y los discípulos. ¿Ya? Entonces, Marcela, usted agitada es paralizadora, perdón, usted con bueno, agitada, claro. ¿Agitada es paralizadora o es agitadora? Sí. Ahí está. Bueno, a veces el miedo, o sea, cuando Y aquí, hay verá, miedos que a entonces, uno no, venga con cosas, solo le estoy diciendo que en lugar de la calma, digamos, el Espíritu de Dios estaba moviéndose y Cristo Jesús estaba tan calmado porque veía tanta fe y había tanta fe que se durmió. Pero el momento que se durmió, el momento que comenzó a actuar la verdadera fe, ¿qué pasó? El reino de Satanás, el reino de los espíritus contrarios, el reino de la cobardía. Comenzó el reino de la cobardía a agitar la cobardía. Porque dijo, ve, entonces le hago una historia, así le hago un cuento, espero que les ayude o me puedan seguir. Entonces le hago el cuento.
Entonces, ahí mientras estaban así, la fe moviéndose, se comenzó a agitar pues la cobardía. Y la cobardía comenzó a temblar. Entonces, Satanás y sus huestes comenzaron a temblar y la cobardía comenzó a moverse y los vientos contrarios comenzaron a moverse. Y dijeron, ¿qué está pasando? Los vientos contrarios, ¿qué está pasando? Como nunca, ahora se está moviendo la verdadera fe. Antes nosotros éramos los que nos movíamos y la fe tranquila se quedaba. Así que agitémosles. Nosotros somos del espíritu de cobardía, agitémosles a estos. ¿Y a quién le voy a agitar? ¿A quién cree que le agitaría un espíritu de cobardía? ¿A quién le agitaría? Entonces buscaría a quién agitar y buscaría a alguien que esté cambiando de fe. ¿A quién más le agitaría? A alguien que tenga una fe débil. ¿A quién más le agitaría? A alguien que está siendo sembrado una semilla diferente. ¿A quién más le agitaría? A alguien que está transformándose, a alguien que ya no quiere ser cobarde. A ese buscaría agitarle, ¿no es cierto? Y entonces cuando le agita a esa persona diría ahí, toda mi vida he estado agitado. Y así que, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a calmarme o toda la vida he vivido agitado? Entonces, y viene mí, así que me agitó este espíritu de cobardía. Uy, y mi fe, yo decía que tenía fe, pero nada, resulta ser que más se está agitando mi espíritu de cobardía. Así que mi espíritu de cobardía va y comienza a agitarles al espíritu de cobardía de los otros, de los otros. Entonces, un discípulo, ¿fue donde un discípulo? ¿Dónde cree que fue un discípulo? Un discípulo fue corriendo, se dobló rodillas y oró. No, ese espíritu fue corriendo y le agitó a otro discípulo. Y ese discípulo agitó a otro. Y de pronto ya no tenía que agitar. Y de pronto entonces dijeron, tenemos que agitarle, agitémosle a la fe. Entonces, wow, muévete, Espíritu de Dios que se mueva. Y tampoco y el Espíritu de Dios que estaba moviendo la fe, no agitarle, pero el Espíritu que estaba moviendo la fe dijo, de aquí mejor yo me hago un ladito. Entonces, como ya no tuvieron, ya se les acabó ya se les acabó a quien molestar, ya se les acabó las oraciones, ya se les acabó a todos. En último lugar, ¿a dónde cree que fueron? Fueron Cristo. fueron a Cristo. Y Cristo, despiértate, despiértate. Me están agitando, Cristo. Pero a Cristo, ¿cuál fue un espíritu agitado? Un espíritu, un espíritu, sí, un espíritu agitado. ¿A dónde debía haber acudido primero? Pero ¿a quién acudió al último? Creo que debieron acudir primero a la paz, sobrepasa todo entendimiento. Primero debieron acudir, claro, debieron acudir a su mente. ¿Por qué dice, mire, entonces, allá va, entonces, allá va, si no, entonces eso es lo que dice Mateo. A Dios su no propio. nos, Dios, entonces, vamos a lo que dice Mateo, segunda de lo que dice Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿A dónde acude la cobardía? Bueno, no importa dónde acuda la cobardía, si no, o quieren ayudarme. ¿A dónde? Quite personas. El espíritu de cobardía. El Les tiene espíritu que ver de... con la dureza de servir, Marquito. muchas gracias. Entonces, con las personas que me están ayudando, si quieren ayudarme. Marcela, sígame ayudando. El espíritu de cobardía. ¿A quién acude primero? En este caso, a los discípulos que estaban Acude. No, en este caso, sí, en este caso acudió a la mente, acudió a las palabras, acudió a ellos mismos, ¿no es cierto? Y después de eso, ¿a dónde acudió? Se agitó más. ¿Se agitó? Sí. Y comenzó a ir, ¿a dónde acudió? A los otros discípulos, ¿no es cierto? Y tan espirituales, que en cambio por eso el espíritu de cobardía comienza a quitar a todo el mundo. Y tanto mueve, que quiere moverle, que quiere incluso moverle a la misma fe, al mismo Espíritu de Dios. Y en último lugar, incluso a Cristo. Ahora yo le pregunto, 2 Timoteo 1:7, el Espíritu de Dios, ¿a dónde acude primero?
hijos. A quien le ha extendido la diestra. Vea, pero ya ves, que está escrito, ¿no es cierto, Erika? Sí, Marquito. ¿Verdad? Entonces un árbol, ¿a dónde acude? Una hierba, ¿a dónde acude? Una hortaliza, ¿a dónde acude? Pero un árbol, ¿a dónde acude? Al cetro. Por eso, muchas gracias, Erika. Eso es lo que quería mencionar. Allá es donde, ¿a dónde acudió Cristo Jesús? 4:39. Marcela, ¿a dónde acudió Cristo Jesús? Perdón. 4:39. O sea, él acudió a la 4:39. tempestad. 4:39, léalo, por favor. Y dice, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla. ¿A dónde acudió? A la tempestad. No. Ayúdele a alguien que quiera ayudarnos, por favor. ¿A dónde acudió? A su autoridad, a su posición. Amén. O sea, ¿qué hizo Cristo Jesús? Poner orden. Se levantó, primerito se levantó. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué le dice segunda de Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Y cuál es el primer poder? La capacidad de levantarse. Entonces, ¿qué levantó Cristo Jesús? Como dice Erika, se levantó él mismo, de lo que no le levantaron ellos, sino él estaba acostado, él estaba durmiendo. ¿Y por qué se levantó? Marcela, ayúdeme. Si no se ayuda usted mismo, ayúdeme a mí. ¿Cómo se levantó Cristo Jesús? Marquito, ¿puedo decir algo? Claro, Adri. Autoridad que tiene. Que yo Con creo la que autoridad Jesús... que tiene, no. Adri. Autoridad. Dígame, Adri. Que yo creo que Jesús acudió al Espíritu porque estaba durmiendo. Pero claro, pues, o sea, ¿quién le levantó de los muertos, Marcela? ¿La autoridad o el Espíritu? El Espíritu de Dios. Pero eso no sabemos de memoria, pues. Pero por eso le estoy diciendo. Entonces, el espíritu de cobardía, ¿qué hace? ¿Se levanta o levanta a otro? Entonces, los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Se levantaron o comenzaron a levantar? Entonces, si les comenzaron a levantarse, ¿qué comenzaron a levantar? Se levantó. ¿Quién se levantó? El Espíritu de Dios estaba ahí. ¿Quién se levantó? Los espíritus contrarios para... Claro, la cobardía. O sea, la cobardía ni siquiera... La cobardía, así, la cobardía. Entonces, la cobardía no se levanta. ¿Qué hace la cobardía? Hace remolinos. ¿Qué hace la cobardía? No se levanta. ¿Qué hace la cobardía? Comienza de uno a otro a crea disturbios. Crea disturbios. ¿Qué hace la cobardía? Remolinos y remolinos. Y remolinos y remolinos. ¿Qué hace la cobardía? Crea contiendas incluso. Crea contiendas. Entonces, discúlpeme, pero el miedo no paraliza. Por el contrario, el miedo mueve la cobardía y la cobardía mueve
mueve más cobardía. Hasta que se levante uno y diga, hasta que alguien se levante y diga que Basta, basta, pues, hasta que basta. alguien. Entonces, ¿quién ha levantado? ¿Qué espíritu cobarde se ha levantado por ahí? ¿Quién ha sido ese portador? No, no, o sea, quiero que me entiendan, no le estoy diciendo que seamos cobardes, sino nosotros estamos queriendo mover eso porque alguien, el cobarde es el enemigo, el cobarde es Satanás, es igual que la cizaña, que nos quiere mover. Pero tranquilos, lo que está diciendo Cristo Jesús es, ahora debemos tener una fe de verdadera. Y ahora debemos tener un poder verdadero. Entonces, nuestro poder no está, el poder de Dios no está entonces, ¿en dónde estuvo el poder de Dios? Como dice Erika, como todos dicen, el poder de Dios, en la primera cosa que estuvo Dios, no es en el hecho de que cállate tormenta, párate tormenta, muevo la varita, no. El hecho de que el primer poder que tuvo Dios es, yo soy árbol. El segundo poder que tuvo Dios es, yo soy levantado por el Espíritu de Dios. Es decir, hasta yo tengo la fe de Dios, que Dios le levanta a través del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios que se está acompañando a la fe verdadera para disipar esa fe falsa, esa fe de cobardía. Sí, Ajá. por eso. Entonces, ahora sí me entiende mi pregunta. ¿Quién le está viendo a usted? Y mi pregunta es, ¿por qué no se levanta? Y si alguien le está moviendo a usted y usted no se levanta, 100% seguro que usted está moviendo a otro. Entonces, ¿quién está moviendo a usted? Normalmente, ¿quién le mueve a usted, Lina? Jesús. Ay. Jesús no le mueve. A mí me mueve el Espíritu de Dios. Pero digo que, no. El Y Espíritu sí me ha de Dios, levantado. el Espíritu de Dios levanta, pero mi pregunta es, ¿quién? A través, o mejor dicho, ese espíritu de cobardía, ¿a quién le comienza a mover normalmente en su caso? Y ese espíritu de cobardía, ¿a quién hace que usted mueva en su caso? Generalmente les ha movido a mis hijos y también a mí la impaciencia. Claro, y cuando se mueve ese espíritu de cobardía, si ve, no para y comienza usted a tratar de mover a medio mundo, hasta que obviamente Dios nuevamente llega un momento que ninguno de los demás que le mueven a usted o ninguno de los demás, como hace Jezabel, de mover a medio mundo, ninguno de esos hace lo que el Espíritu, porque cuando usted realmente busca a Dios y empieza por el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu de Dios? ¿A quién levanta el Espíritu de Dios? ¿Le levanta al pastor? ¿A quién levanta? ¿Al ángel, al ángel que acampa? ¿A quién le levanta? ¿Le levanta O uno al... mismo. Pues, Al ¿qué hijo quiere? Me levanta a mí mismo como árbol plantado. Le levanta a los hijos, exactamente, le levanta a los hijos. Así que... Da cabeza. Por supuesto, exactamente. Del cetro. Da extensión, exactamente. Entonces, Se por eso, fortifican mis ramas. por eso la fe del árbol es la fe de las ramas y la fe de las hojas, porque el árbol, no, el árbol lo que hace es extenderse, sus extensiones muestran quién sostiene esas extensiones, y como decíamos, tiene dos, que eso viene desde la fundación del mundo, desde eso viene desde siempre, la extensión, la vara y el cetro. Eso, los únicos que pueden dar vara y cetro son los árboles. Pero hasta las aves se cogen ¿de dónde? Se cogen de la vara y del cetro. ¿De acuerdo? Así que si usted, entonces Cristo Jesús, ¿cómo se levantó? ¿Cómo se levantó Cristo Jesús? Dígalo, Erika. ¿Cómo vara? Un árbol plantado siendo cetro Escuche, como extendiendo vara y sus... como cetro, exactamente. Como vara y como cetro. ¿Qué hace la vara? ¿Qué hace la vara? Da posición. Exacto. ¿Y qué hace el cetro? Autoridad. Da autoridad. Da autoridad. Vea.
Entonces, ¿qué ha estado levantando usted? ¿A quién ha estado levantando usted? ¿Quién ha estado levantando a la mitad de la noche? ¿Quién ha estado, quién le ha estado, quién ha estado levantando a la mitad de la noche? Erika, ahora sí, coménteme. No, Marquito, yo sí duermo muy bien, no me despierto en la medianoche. Ah, entonces cree Dios, cree que Cristo Jesús va a hacer lo mismo. O sea, no me dejaron dormir, va a decir Cristo Jesús. Estos que no me dejaron dormir. Así que a medianoche, ¿qué voy a hacer? Yo también les voy a despertar. ¿Qué cree Marcela? No, porque Dios nos da un espíritu de verdad, de posicionamiento. No, esa no era mi pregunta, Marcela. Así que, ¿quién está amedrentado? Lina, ¿quién hasta ahorita estaba amedrentado? Que, a ver, ratito, vamos. ¿Quién estaba amedrentado hasta ahorita? Para ahorita volver al Espíritu de Dios. ¿Quién estaba amedrentado? Yo estuve, Marquito. Amén. ¿Quién más estuvo amedrentada hasta ahora? Yo también, Marquito. Ya, entonces. Amedrentada. ¿Quién más? Yo también, pastor. Mayra. Entonces, por favor, una cosa, dejen mover el mundo. ¿Sí? Si se amedrentan, dejen mover el mundo. Eso es lo que les dice Dios. Dejen de mover el mundo. El mundo lo muevo yo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tienen que hacer? Estar firmes. Leer. Ser cetro. Amén. Ser cetro ni ser varas. Espíritu, el Espíritu de Dios no es el de cobardía, el Espíritu de Dios primero es poder. Entonces el primer poder de Dios es levantarse y no a medianoche, sino levantarse para tomar ubicación. Levantarse, ¿qué significa levantarse? Levantarse significa que yo tengo la capacidad de despertar el espíritu que me levanta, porque el espíritu que me levanta siempre me va a despertar a mí. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dormir bien. No, sí, claro. Y tengo que empezar el día. ¿Dónde está? Ya se ha ido. Nancy. ¿A qué horas tiene que empezar ese día? ¿A qué horas empieza el levantamiento? A las 6 de la tarde. Ya, y a las 6 de la mañana, ¿qué tiene que hacer? Abrir los cielos y disipar las tinieblas. Levantarse usted también, y levantarse y levantar al día y despertar al día. Entonces, lo que está diciendo es, el Espíritu de Dios me ha dado para levantar el Espíritu de Dios y no el espíritu de cobardía, porque Dios me dejó el Espíritu de Dios y no el espíritu de cobardía que mueve el mundo, sino el Espíritu de Dios que me levanta a mí. Y el momento que me levanta a mí, ¿qué sucede? Se levantan mis ramas. Se levantan mis ramas. Se levanta mi cetro, se levanta mi cetro cetro. y mi vara. Se levanta aquí. Se levanta la fe. ¿Qué más se levanta? Se levanta Mis la hijos. fe. Gracias. Como ramas. Se levanta la fe, se levanta la fe, se levanta la fe, se levanta. Y entonces, cuando yo me levanto, ahí sí viene, dice, el espíritu, el poder es la capacidad del Espíritu de Dios de levantar, porque hasta Cristo le levantó de entre los muertos. Y a usted le levanta no de entre los muertos, sino de la cobardía. Y a mí de la cobardía. Pero en esa interacción, mi función, ¿cuál es? Levantar el espíritu que me levanta, para levantarme y seguir levantando el espíritu. Y levantado, caminar. Y levantado, pasar por en medio. Y levantado, tomar posición. Y levantado, caminar con el que va delante de mí. Y levantado, despertar el día. Amén. Y dejar en paz a la humanidad, y dejarles en paz a sus hijos, y dejarles en paz a sus papás, y dejarles, porque he levantado. ¿Qué ha levantado?
se une a lo que está haciendo el Espíritu de Dios. ¿Y qué está haciendo el Espíritu de Dios? Tomando posición. Moviendo mi fe para que mi trabajo Moviendo las... Dígalo, que Katia. Perdóname. Ay, no. Moviendo las aguas. Amén, amén. No las aguas de tormentas. ¿Cuáles aguas tiene que mover? Las aguas del Espíritu. Las aguas de vida. Las aguas de vida. Las aguas de vida, las aguas del Espíritu, las aguas de arriba, las aguas de sus fuentes, no las aguas de abajo. Amén. Amén. Aguas nuevas. Amén. Aguas nuevas. El segundo, de amor es tiempo. Y el tercero, si ve, ya levantada, ¿qué sucede con su amor? ¿Cuál es el? Le dejamos al amor, ya con el levantado ya le dejamos al amor. No hablamos del amor romántico. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Chosa, sí. ¿Qué es amor? En la ley del Dabar dice que es el cumplimiento de derechos y responsabilidades. El amor vence al temor, Marquito. Entonces hay que levantar. Amén, amén. Nancy, ¿qué es amor? Sacrificio. Adri, ¿qué es amor? Vencer al temor. Ah, entonces aquí ya estamos, es mover espíritu. ¿Qué es amor? Gracias. Amor es levantarse. Amor es levantarse. Amor es sacar esa cobardía. ¿Qué es amor, Marcela? Amor. Dígalo, rapidito. Amor es caminar, es... Nada, ya, bueno, pasamos. Gis, ¿qué es amor? Marquito, ya, pues amor es ocupar la posición que Dios quiere que ocupemos. Amén, si ve. Me dice su viejo concepto de amor, y yo le voy a dar, y le voy a decir la palabra. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué puedo decir? Porque si le digo la palabra va a entender de qué se trata. La palabra va a decir, ¿cómo se llama? Cocinera le voy a decir, si es que no dice la palabra correcta. Así que cuidado con confundir el amor con cocinera, porque la cocinera ya sabe quién es. A ver, ¿qué es amor? Amor es empoderarse de la derecha. Ah, sí ve, y no necesita ser una cocinera, y necesita Dios, y no necesita mover el mundo, a ver, y es una rama, y eso es fe. ¿Qué es amor, Nati? Nancy, es cumplimiento de derechos y obligaciones. Eso es porque la teoría, pero lo que está detrás de eso es que el amor es dabar, porque el amor es ley. Entonces, el amor es ley. No es porque sea ley por norma, sino el amor es ley porque es dabar. Amén. ¿Qué da, Rocío? Amén, muchas gracias. Marquito, es ser un verdadero árbol. Exacto. Amor, eso es lo que le dice. Entonces, amor es tener fe. Y la fe es cuestión de fidelidad. ¿Sí o no? Entonces el amor es fidelidad. Amén. Es el amor es fidelidad. Entonces, exacto, el amor es una semilla, el amor tiene que ver con el tiempo. Y lo último, dominio propio, ya ese dominio propio ya quietado todo eso, se da cuenta, esto de dominio propio afecta a la mente. ¿Ya? Entonces, ahora le voy a dar 19:30.
Ah, ya, sí, sí estamos un poquito con el tiempo, estamos con el tiempo bien. Ahora le voy a dar el asunto. eh, este, mire. Esto voy a pedir para las 8:14. Vamos con la semilla. Vamos con la otra cosa de la semilla. Y esto le voy a decir porque esto tiene que ver con ahora vamos a ir con la hierba. Así que apúntele a la hierba. Mayra, ¿cómo está usted? ¿Cómo está esa fe? ¿Cómo está ese amor? ¿Cómo está ese levantarse? Una cosa es levantarse, lo único que le levanta y le despierta es el Espíritu de Dios. Lo otro es moverse como trompo, eso, y mover a medio mundo, eso es otra cosa. ¿Cómo está Mayra? Eh, ¿Alguna pregunta? no sabría cómo. No, no ninguna. Bueno, oremos mejor con Mayra y con todos. Levante su rama, levante sus hojas, levante su cetro. En el nombre de Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios que nos dejó es el Espíritu que levantó a Cristo Jesús. Por eso hoy nos levantamos de nuestras propias tormentas. Hoy nos levantamos de las tormentas que generamos. Hoy nos levantamos de las tormentas de estos tiempos, de las tormentas de una semilla mezclada, de las tormentas de Babilonia, de las tormentas de las riquezas vanas, para que en el nombre de Cristo Jesús nuevamente volvamos al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios pueda acallar, aquietar nuestra mente, el Espíritu de Dios pueda volvernos a la derecha, el Espíritu de Dios nos muestre su amor, el Espíritu de Dios nos dé su fe y el Espíritu de Dios nos dé su cetro y su vara, con la cual el hierro, con la cual Babilonia, con la cual nuestra voz siga haciendo que caiga la Babilonia y que en el nombre de Cristo Jesús se echen abajo esos montes, se echen abajo esas semillas extrañas, se eche abajo lo que nos quería hundir, que nos quería dormir o lo que nos quería despertar en la noche, para que en la noche vuelva el Espíritu de Dios a ser lo que es, ese Espíritu que va llevando la fe. Y nuestro despertar sea en fe, en el nombre de Cristo Jesús, para tomar el lugar de la posición, un lugar de perfume, un lugar de aroma agradable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Lucas 8:14. La semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. ¿Ya? Entonces, aquí lo que le quiero mencionar, la parte que nos interesa es que las riquezas, primero íbamos con las preocupaciones, ¿verdad? ¿Qué son las preocupaciones? Preocupaciones. Ya hemos dado, le hemos dado fuerte con esto, pero lo hacemos del resumen. Las preocupaciones es la fe sin trabajo. Es la fe, es el trabajo que no tiene trabajo, que se confunde con el trabajo verdadero, pero que es más bien un afán. ¿Sí? Todos ahí de acuerdo, ¿verdad? Sí, Marquito. Ya. Amén. Segunda cosa, las riquezas. Las riquezas. Eso ya le hemos estado, eso también hemos estado dándole con fuerza. Las riquezas. Entonces, hoy este tiempo es tiempo de preocupaciones, afanes. Tiempo de afanes. ¿Qué vamos a hacer con los afanes? ¿Tiene afanes? Bueno, estamos en los meses de los afanes. Estamos en los meses de las riquezas y estamos en los meses de los placeres de la vida. Se unen las tres cosas.
qué se unen las tres cosas? Repito, preocupaciones, riquezas, placeres. ¿Por qué? Porque es tiempo de la semilla, porque es tiempo de la fe. Entonces esa fe, la fe verdadera, se está moviendo. Pero la fe vieja, ¿qué va a mover? La fe vieja y la cobardía va a seguir moviendo esto, preocupaciones. Entonces ya hablamos de la cobardía. Vamos, ¿cómo están con las preocupaciones? ¿Cómo están las preocupaciones? Bueno, ya dejemos las preocupaciones por cuestiones de tiempo. Si no quieren mencionar sus preocupaciones, por favor, las prédicas no es para saber cuánto está, cuán bien o cuán mal está, sino las prédicas, o sea, mejor dicho, las enseñanzas para que vea qué es lo que estamos enfrentando, qué tiene qué tiene que enfrentar la semilla. Independientemente de la semilla de Dios tiene que ver lo que está el mundo alrededor. Y si el mundo alrededor le afecta a la semilla, significa que usted no está afectando al mundo. Entonces, el mundo está afectado por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida. ¿Qué son los placeres de la vida? ¿Qué son los placeres de la vida? ¿Qué hacen los placeres de la vida? ¿Alguien le ha gustado los placeres de la vida? ¿Alguien ha pasado por los placeres de la vida? Sí. Pero ¿qué son los placeres de la vida? Es mi pregunta. ¿No ha pasado? ¿Usted no ha tenido placeres de Yo sí he pasado la por los vida? placeres de No, la no, es vida. que no sé a qué se refiere con placeres. No sé, Marquito, los seres, a ver, espera, antes que continuemos. Los expertos, ¿quiénes son los expertos en placeres de la vida? Primeramente, Nat. ¿Quiénes son los expertos en los los de la placeres de la vida? izquierda. Los de la izquierda, supongo. Pues Nati, parece un eco. Yo le pregunto a Nati, ¿quiénes son los expertos? ¿Quiénes son expertos en los placeres de la vida? Los que no son hijos, creo yo. No, los que tienen vida, pero no tienen vida en Jesús. O sea, los que tienen, los que no tienen vida eterna, ¿no? ¿Cómo le podemos decir? Los que teniendo vida no tienen vida. Los que no tienen a Cristo. Ya, entonces, Eso es más fácil. entonces, Los muertos en vida. o los hechos los vivos, eso, los hechos los vivos. Entonces, ¿quién es experto en placeres de la vida? Todos los seres humanos. Toditos, pues, todos. Entonces, por eso le pregunto, ahora esto estamos hablando, ¿usted ha pasado por placeres de la vida? Claro, pues, o sea, Sí, todo. sí, Pues, claro. me incluyo. Sí, Claro, claro. Entonces experta. Ya, entonces experta. ¿Qué provocaron los placeres de la vida? ¿Qué provocan los placeres de la vida? Provocan como eso. Ay, ¿Qué provocan? Ánimo, provocan desánimo, caídas. ¿Qué más provoca? Vamos al experto. No. El Salomón. Soledad. Escuche. Ahora sí. Salomón. Salomón, muy bien. Afanes, provocan afanes. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí me gustó, Marcela. Entonces, si nosotros nos vamos a la semilla, ¿quiénes son expertos ¿Quiénes son las semillas expertas en placeres de la vida? ¿Quiénes? Las mujeres, pues. ¿Los árboles o la cizaña? ¿Los árboles o la hierba? La hierba, pues. Ah, ahí sí. Entonces, Natalie, usted, si es experta en hierba, ¡puf! Entonces es buenísima en placeres. Ver verde. Claro, entonces los placeres de la vida, ¿qué provocan? Soledad. Vamos al experto. Marquito, felicidad momentánea. Exactamente, exactamente. Soledad. Yo diría aparente felicidad. Ajá. Entonces, Santiago, mire, esta palabra. ¿Ah? ¿Cómo? Generan deudas y más que económicas. O sea, Vea,
Este Ya, es el motor. Este es el motor de la hierba. Este es el motor de los que no llegan a ser árbol. Este es el motor. ¿Y sabe cómo se llama esto? Entonces, hay una palabra que filosófica y griega. En esto, ¿sabe quiénes son expertos en esto? Entonces le voy a dar los expertos en esto. Los expertos en esto son los viejos. ¿Qué le parece? claro, afanes de la vida, sí, claro, uno mismo, el ego. ¿Qué ego? Vamos a Santiago 4. Primero, ¿qué provocan estas cosas? Ahí va a sacar su mente griega también. Santiago 4, verso 1. ¿Qué provocan? ¿De dónde vienen las guerras y los Las conflictos guerras, entre vosotros? ¿De dónde guerras y vienen las guerras y pleitos. los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestros ¿qué? Pasiones De tengo yo. de vuestros ¿qué? Pasiones tengo yo. ¿Ya? De vuestros De placeres, si vuestros, usted quiere. exacto. Así es como debería ir. Viene Ujú. de vuestros placeres. Placeres. ¿Alguien tiene esa versión? Marquito, y los placeres, perdóneme, algún rato yo señalé, también viene con lo que se llama la concupiscencia. Placeres. Ya, Usted en su foto ya me muestra un montón de placeres. ¿Placer a qué tiene ahí en su foto? en mi foto. Sí. ¿Qué le da placer? Ahí veo. Clarito está. Y nada, Ah, el también veo. anillote, el ¿Ah? anillote, el anillote. Por eso, pues, entonces, esos son los placeres, pues. Ujú. Ya, entonces, qué? Ahí veo la foto de Lina. Ahí veo usted placeres, Lina. Sí, Sí. Ahí veo sí. la foto de Erika. ¿Ve placeres de Erika ahí? Sí, Marquito. Entonces, ¿qué tiene que ver esos placeres con su fe? ¿Qué tiene que ver esos placeres con su... Nada. con- claro, ¿qué tiene que ver con el espíritu? ¿Qué tiene que ver con su levantable? Nada, nada. ¿Acaso eso levantó el espíritu de Dios? ¿Quién levantó eso? Eso levantó sus placeres. El hombre. Entonces, a ver, nada, que el hombre. Eso levantó sus placeres. Entonces, ¿qué provocan los placeres? Guerras y conflictos. Contienda. ¿Qué tal para placeres, Marcela? Muéstreme su foto. O mejor dicho, muestre su vieja manera de pasar. Bien, Mayra. Muéstrese a usted mismo su vieja manera de vivir y muestre sus placeres. Y yo le voy a decir qué tipo de conflictos tiene y qué tipo de guerras ha tenido. ¿Sí o no, Marcela? ¿Sí o no, Mayra? ¿Sí o no, Lina? Sí. Pues sí. Sí, sí, ¿verdad? ¿Sí o no, Gis? Ajá. Se fue la Gis. ¿Sí o no, Nancy? ¿Sí o no, Gis? Sí, ¿Sí o no? Marquito, sí. Eso, por favor, vea el espejo de sus vidas para que vea el espejo de sus conflictos. Ese es el conflicto humano. Entonces, por eso le estoy mencionando lo que dice Cristo Jesús. O sea, recién estamos a la entrada porque a donde le vamos a dar esto tiene que ver con la oración y esto tiene que ver con su oración y esto tiene que ver con el altar. Entonces, se da cuenta, y desde ya le anticipo, esta persona con este tipo de pasiones, con este tipo de placeres, con este tipo, que genera este tipo de conflictos y este tipo de guerras, qué tipo de oración cree que va a tener? ¿Ah? Ah, entonces, ahorita yo ya descubro la oración de Gis, de Mayra, de Marcela, pero no le voy a decir su tipo de oración. Le estoy diciendo para que usted se dé cuenta, porque Dios le está mostrando eso,
Porque lo que le está mostrando Dios es qué tipo de guerras y conflictos. ¿Se da cuenta qué tipo de tormentas estás llevando en su vida? O sea, ¿hasta cuándo? Y Dios, ¿qué le está ofreciendo? Dios le está ofreciendo una verdadera fe, pero la fe no se sopla, la fe se siembra. Y la fe se siembra en el terreno correcto. Entonces la fe está transformando su terreno, la fe está transformando su tierra. Entonces si usted se queda a mitad de camino, eso ya no es mi problema, pero sí es mi obligación decirle, la fe de la casa del Dabar es una fe que no genera conflictos ni tormentas, ni genera pasiones, ni ha generado pasiones. O si no, alguien dígame si lo que le estamos ofreciendo es placeres. Entonces yo sé que no es bonito. ¿Ah? Yo sé que no es bonito, pero no se engañe a usted mismo queriendo buscar placeres de hierba, placeres, y pensando que los placeres son el reino de Dios y su justicia. Los placeres, por los placeres generan guerras, los placeres generan conflictos. Y la tercera guerra mundial no ocurre fuera de usted. La tercera guerra mundial o todas las guerras, las guerras humanas ocurren en su cuerpo, en su salud, en su mente, en su espíritu. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, sí. Sí. Entonces, usted escuche, entonces usted lo que estaban haciendo los discípulos, ¿qué era lo que estaban trasladando ahí? ¿Se da cuenta? Lo que usted está trasladando, lo que Dios le estaba dejando, es una verdadera fe. Y lo que Dios nos dejó es una verdadera fe. Pero lo que ellos estaban trasladando era guerras. Entonces el uno le estaba, las guerras del uno le estaban mandando las guerras del otro. Y las guerras del otro le mandan la guerra del otro. Y cuando comienza a generarse ese tipo de guerras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los esposos? Cuando comienza a generar ese tipo de guerras, ¿qué pasa con los hijos si usted es causante de ese tipo de guerras? ¿Qué pasa con su barrio? ¿Qué pasa con su nación? ¿Qué pasa con su entorno? ¿Qué pasa con ese tipo de guerras? ¿Ah? ¿Acaso no está viviendo guerras? ¿Cómo están las guerras en su vida? Entonces, ¿yo necesito saber eso? No. Lo único que necesito saber es que ahora se están generando guerras, ahora se están generando conflictos, desde ahora se están generando conflictos. ¿Para que usted, entonces, para que usted qué? Haga todo lo contrario, se quede paralizado en la casa, se oculte y se meta debajo del control, o para que por el contrario se levante, para que por el contrario camine, para que por el contrario, mire, la fe que Dios está moviendo es una fe de tierra, es una fe de altar, es una fe, es una fe, es una fe de una semilla estrenada. Es decir, usted en 10 días, lo que le he dicho, usted en 10 días va a estrenar su casa, va a estrenar su vida. ¿Se da cuenta? Pero no va a estrenar pasiones. Entonces, tiene que mover su casa, tiene que mover su tierra, tiene que mover su palabra, tiene que moverles a sus hijos, o mejor dicho, no tiene que moverle a usted. Dios les está moviendo para que en 12, 15 días, o bueno, hasta el 10 de diciembre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Nueva ¿Qué va a tierra? pasar? ¿Ah? ¿Nueva tierra? Exacto. Usted va a estrenar todo nuevo. Tenemos lo que Va a usted haber nos brote está de indicando, semilla, Marito. Exacto. que haya un estreno de fe Va a ver, verdadera. exacto. Va a ver, Adri, dígalo, pero díganle en las palabras del Espíritu de Dios que nos ha dejado. Dígalo. ¿Va a haber Va a haber qué? brote de la semilla. Ahora dígalo en las palabras que estamos mencionando. Dígalo en la palabra para que todos lo entendamos, o por lo menos lo entienda yo. Dígalo. ¿Qué es brote? O germinación. No. Un levantamiento. ¡Eso! ¿Qué va a haber? Levantamiento. Levantamiento. Entonces, el 10 de diciembre, yo quiero verle a su casa, su vida estrenada, que aunque sea vaya, o sea, no vaya el Black Friday, no. Sino que estrénese usted, por favor. Pero para eso usted tiene que enfrentar, ¿qué? Tiene que enfrentar sus pasiones, sus
¿cómo era que decía sus? ¿Cómo estamos de tiempo? Placeres de la vida. Exacto, sus propios placeres. Entonces, ahí usted, ¿qué tiene que, con el Espíritu de Dios tiene que hacer la diferencia? Esto es mi placer. Esta es mi necesidad. O esto es qué. O esto es mi levantarme. Repito, perdón, recalco, no repito. 3 cosas que se tienen que vencer. Es mi placer. ¿Qué pasa si es su placer? Guerras. Es su necesidad. ¿Qué pasa si es su necesidad? Sí. ¿Qué pasa? Guerras. Guerras, porque por necesidad. O sea, ¿qué cree que por necesidad Cristo Jesús nos da lo que necesitamos? O sea, quítese ese concepto, yo la necesitada para que Dios me dé, no. ¿Por qué lo hace Dios? Como Adri, dígalo. En su palabra, y Erika, dígalo en la que dijo usted. Adri, ¿qué diga? Por amor. Por germinación. Y gracias, yo sé. Levanta su posición, levanta su hogar. O sea, algo se debe estar moviendo en su casa. ¿Se está moviendo algo en su casa, Mayra? Algo nuevo se está moviendo, algo está haciendo usted o algo está haciendo el Espíritu, algo nuevo, concreto, físico, natural y espiritual, sí. Sí. Aunque sea, Marcela, sí, ya ve que cuando quiere entenderme me entiende, pero cuando no quiere entenderme, no quiere entenderse, ya ve, ahí nos hacemos bolas. ¿Verdad que sí, Marcela? Está levantando, sí está levantando el Espíritu de Dios. Sí. ¿Y quién levantó las pasiones? ¿Y ahora qué hacemos con todos esos conflictos y esas guerras? Seguirlas trasladando. Entonces levante. Entonces, a través del Espíritu de Dios, levante su casa, aunque sea, qué sé yo, no sé, no le estoy refiriendo a espiritual, ponga alabanzas, no. Quite algo viejo, ponga algo nuevo, haga polvo lo viejo. O sea, me puedo quedar predicando hasta empatar las cosas nomás, pero ahorita es tiempo de hacer polvo, lo que tiene que ser polvo. Y eso significa que tiene que estrenar. Entonces tiene que estrenar placer nuevo, anillo nuevo, aretes nuevos. Marido nuevo. Marido nuevo, maquillaje nuevo, cirugía plástica nueva, placeres. Santiago 4:1. De ahí viene. Entonces, oremos por lo menos de eso, pues. Por lo menos de eso pongamos en oración. Tantas veces ya hemos orado. Perdónanos, Señor, qué pecadores, qué pasionales. Tanta pasión, tanto desenfreno, tanto placer que viví en la vida. Perdóname, Señor. Pero ¿cuándo va a orar? Párate, guerras. Que se paren las guerras en mi familia, que se paren las guerras en mis hijos, que se paren las guerras, que se calmen las tormentas que yo mismo sigo provocando, que se paren esos vientos, que se pare esa cobardía. ¿Cuándo voy a orar así? ¿Sí? Y entonces para orar así, ¿qué necesito? El 10º mes, ¿qué es el 10º mes? ¿Qué sucede el 10º mes? Y se abre una brecha grande. No. Todos los años de una u otra. Es un tesoro. No, todos los años hemos predicado de lo mismo, ¿no es cierto, Nancy? Todos no hemos predicado de lo mismo, pero todos los años tenemos que pasar por esa fecha. ¿Cuál es la fecha?
El ayuno del A ver, décimo. No, pues. El No, ayuno. pues. Pues, Marquito. Claro, ya venimos. Ya vamos con ya vamos con Esther. Y el 12 y el 12º mes, ¿en qué termina esas guerras? Pero bueno, todo eso Dios mediante seguiremos uniendo. Ahora dice, ahora sí vamos con la oración. Mire, esta es oración de hierba. ¿Cómo estamos con tiempo? ¿Hasta a dónde quiero llegar? Déjeme ver si tengo... ¿A dónde quiero llegar? Bueno, por favor seguirá en Santiago y siga leyendo. Yo quiero llegar a lo de las pasiones. Ah, ya, esto se llama hedonismo. ¿Sí ha escuchado la palabra hedonismo? Sí, Marquito. Si no ha escuchado, dígame, si no ha escuchado la palabra hedonismo, le comento que toda la sociedad y todo el mundo moderno tiene su centralidad. ¿Y cuál es la centralidad? La centralidad es el hedonismo. ¿Y qué es el hedonismo? Y ahí va a entender todas las cosas. ¿Qué es el hedonismo? El ego. No. Le voy a decir otro facilito. El hedonismo marca la sociedad todo. El hedonismo es huir del dolor y acercarse al placer. Todo lo que me provoca, me produce placer, eso busco. Y todo lo que me produce dolor, de eso quiero huir, quiero desaparecer. Entonces, esta mentalidad, claro, esta mentalidad viene desde Platón y todos los demás. Pero la sociedad es, ¿cómo es? La sociedad actual tiene el lema. Siento, antes ¿cómo era? Pienso, luego existo, ¿no es cierto? No. Ahora, y desde hace años domina. Y luego Siento, luego existo. ¿Ah? Eso es el hedonismo. Eso es el hedonismo. Entonces el hedonismo es el placer que me evita el dolor. Y todo lo que yo huyo y busco es el hedonismo. ¿De dónde nace esto? Entonces, si le preguntamos a Cristo Jesús, ¿en dónde está el hedonismo? ¿En dónde está el hedonismo? De acuerdo a las semillas, ¿en dónde está el hedonismo? En el corazón. El hedonismo está en dos tipos de semillas. El hedonismo no está en el árbol. El hedonismo está ¿en dónde? En la hierba. ¿Ya? Entonces, usted, sus pasiones y la naturaleza humana siempre van a buscar ¿qué? Hedonismo. Y Dios, el Satanás, el enemigo, la maldad y el pecado, todo lo que usted ha espiritualizado, ¿qué es lo que busca? El hedonismo. Y su base de gobierno es el hedonismo. Pero, ¿la autoridad de Dios en dónde está? En el árbol. En el árbol. Ahora sí, mire sus oraciones. Codiciáis y no tenéis, cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. Entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Qué les está diciendo Dios? Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos. ¿Para qué? ¿Para qué pide? Para los placeres. Propio placer. Sí, entonces, ahora sí, ¿por qué Dios no contesta esa oración? ¿Por qué Dios no quiere hedonistas, pues? ¿Por qué no contesta esa oración? Pero los hedonistas, ¿qué van a hacer? Ah, chévere, tranquilo, Dios no me contesta esa oración. Yo le despierto, porque
Porque yo tengo el Espíritu de Dios, le voy a despertar, ni lo que hizo nadie, yo voy a hacer, yo le voy a despertar a Cristo que está durmiendo, no, yo le voy a despertar. O sea, somos más poderosos que el Espíritu de Dios para despertarle y seguir insistiendo con cosas raras. Ah, no despertó, no se preocupe, yo le despierto, ¿a quién le despierto? Pues aquí los que tienen que despertarse son mis hijos. No, no se preocupe. Yo sé cómo le despierto. Yo sé cómo le despierto a mi papá. Yo sé cómo le despierto a mi mamá. Yo sé cómo le despierto a mi esposo. Yo sé cómo le despierto a mi vecina. Yo sé cómo le despierto a mi vecino. Sabe despertar a todo el mundo, pero ¿qué no sabe? Despertarse uno mismo. Levantarse. ¿Sí o no? ¿Y por qué no puede levantarse? ¿Por qué no puede transformar su tierra? ¿Y por qué no puede transformar su tierra? Porque su tierra es tierra de conflictos, es campo minado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entonces, ¿cuál es la fe de Dios? Cambiarle su campo minado. Porque así se vaya a la China, va llevando ¿qué? Sus propias minas, sus propias explosiones, sus propias, en fin. ¿Por qué oramos, Mayra? Su propia pandemia. Su propia pandemia. ¿Por qué oramos, Mayra? Por un levantarse de nuevo, por un volver a levantarse en la tierra correcta. Porque usted es el que, Dios es el que transforma para que transforme su tierra. Gracias, pero Lina, exactamente. Gis, ¿por qué oramos? Chuta, El Marquito, viernes, ¿por qué oramos? ¿por qué oramos? Porque se está levantando, mire, todas estas semillas, se está levantando todo este mes de noviembre, diciembre, no sé cuántos meses más, mes del hedonismo. Entonces, aunque sea ¿con quién? Aunque sea con quién, pero con alguien que tengo que celebrar alguna cosa, pues con alguien tengo que pasar un buen rato. Entonces, ¿por qué oramos? Oremos porque todo ese hedonismo caiga. Claro, pero entonces, ¿para qué tipo? ¿Cómo cae ese hedonismo? ¿Cómo cae ese hedonismo? ¿Con árboles o levantándonos como árboles plantados junto a corrientes de agua? Ahí sí tiene sentido el versículo, Con bendito fe. sea Dios. Eso es una. Ya, entonces, ahora sí, Con cada amor, uno, dos con minutos, autoridad. pero espérese, 2 minutos, dígame por qué oramos, porque si no, no sé si nos entendemos todos. ¿Por qué oramos, Gis? ¿Por qué oramos? No. Dios se establezca en uno, pues, Marquito, porque uno quiere. Amén. Cuidado con el hedonismo, gracias. Marcela, ¿por qué oramos? Por levantarnos como por Pide incienso, de incienso, no sean cocineras, que están de cocineras. Erika, mientras usted habla, mientras usted habla, yo me acuerdo y le digo algo, no se preocupe, si le atino o no le atino, no es su problema, sino por promoverla. Por ser semillón. Por ser semillas de una tierra correcta. Entonces mi tierra, hacer una tierra correcta y de ahí sí, llevarla a donde quiera. Porque el que tiene posesión, tiene tierra y lleva a donde quiera. Pero el que no tiene posesión. Nancy. Por levantarnos como cetros y como varas. Lina, ya pasó, Nancy. No se vayan. Por el sonido de la mente. Amén. Porque el espíritu de Dios no es un espíritu de cobardía. Y ese sonido llega a mi mente y se transforma en oración, hace polvo. Nancy, haga polvo, ayuden a hacer polvo. Gracias, Adri, ¿por qué oramos? Porque podamos levantar la semilla correcta.
y hacer el estreno correcto. El estreno correcto, por favor. Adri, aterricémosle eso, ni por necesidad ni nada, levantemos algo Dios nos ha dado para que algo Dios, digamos, esto también es mío, es una posición, qué sé yo, lo que sea, pero el 24 tenemos que hacer altar, pero ya del altar tiene que desde ya empezar a quitar esos sacrificios viejos. Vero Enríquez, ¿por qué oramos? Oramos por mover el espíritu correcto. Amén. Levantarse, mover el espíritu correcto, el mejor horario en la tarde y en la mañana al despertarse, que ese me mueva y mueva a mí, porque el de la noche está difícil, ¿verdad, Vero? Que el de la noche está complicado. Sí. Ya. Es en mi cuarto, ¿no viste? Sergio, ¿por qué oramos? Porque es mía. Bueno. Por estrenar la fidelidad. Estrenar fidelidad, amén. Y no estrenar pasiones, amén. Nati. Por dejar de trabajar para los afanes y placeres de la vida y trabajar para el verdadero sembrador, diría yo. Y estrene nueva foto, para que no le delaten sus placeres. Esa foto tengo hace años, Marquito, y no sé ni cómo se quita. Una sin placeres. Mía, ¿por qué? Que estrene. Mía. Por las ramas, porque seamos ramas. Amén. Amén. Las ramas, gracias Mía, las ramas saben golpear y las ramas saben sacudir. Entonces hay que golpear lo correcto, sacudir lo correcto. ¿Sí ve? Al que tiene oídos. Marquito, por el dabar correcto y por estrenar casa. Y Amén. de paso por mi cumpleaños que soy. Oh, qué mejor, vea, cambiar su nacimiento de placer para germinar una fe de fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, que todo lo que fue placer, que llevó a placer y que produjo tantas guerras y tantos combates, en cambio hoy produzca lo que produce el Espíritu de Dios, un shalem, una paz verdadera. En el nombre de Cristo Jesús, un trabajo y un mover del Espíritu. Bendigo el día de su nuevo nacimiento, el día de su germinación y el día no del placer, sino del día del Espíritu de Dios, que nuevamente es poder, que es amor verdadero, que es levantarse y que es germinar. En el nombre de Cristo Jesús, y esa germinación esté en su descendencia y en sus padres. Amén, amén, Marquito. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Me faltó alguien más? Otra cosa, Marquito. Sí, dígame, Adri. Por no levantar tormentas, por no agitar tormentas. Por no levantar hedonismo, gracias. No levantemos hedonismo ni tormentas. Amén. Por favor, si usted no puede levantarse, no les levante a los otros. Hágase el dormido. Amén. Bendiciones a todos. Yo también me retiro y bendito sea el viernes. El viernes es Black Friday, pero en cambio nosotros tenemos el viernes de mover nuestra oración verdadera, de mover incienso. Amén. 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 Bendiciones, un abrazo. Amén. Bendiciones.